Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4. Brian Castilleja Flores, reto, elabora un video, NIA 250. Profesor, Iván Argenis Mejía Chavarría. 250. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en los que el auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada. Los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad facilitar al auditor la identificación de incorrecciones materiales en los estados financieros debidas a incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias. Sin embargo, el auditor no es responsable de prevenir incumplimientos y no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier disposición legal y reglamentaria. El auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros, en su conjunto, están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. En la realización de una auditoría de estados financieros, el auditor tendrá en cuenta el marco normativo aplicable. Debido a las limitaciones inherentes a la auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con las NIA. La presente NIA requiere al auditor mantener una especial atención ante la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados para formarse una opinión sobre los El mantenimiento de escepticismo profesional durante la auditoría, como requiere la NIA 2003, es importante en este contexto, teniendo en cuenta la amplitud de las disposiciones legales y reglamentarias que afectan a la entidad. Los objetivos del auditor son la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente admitida, tienen un efecto directo en la determinación de cantidades e información materiales a revelar en los estados financieros, la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros, y de responder adecuadamente al incumplimiento o la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la realización de la auditoría. A efectos de esta NIA, el siguiente término tiene el significado que figura a continuación: incumplimiento. Acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Comprenden tanto las transacciones realizadas por la entidad o en su nombre, como las realizadas por cuenta de la entidad, por los responsables de su gobierno, la dirección o los empleados. El incumplimiento no incluye conductas personales inapropiadas, no relacionadas con las actividades empresariales de la entidad, por parte de los responsables del gobierno de la entidad, la dirección o los empleados de la entidad. Información sobre incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados financieros. Si el auditor concluye que el incumplimiento tiene un efecto material sobre los estados financieros y que no ha sido adecuadamente reflejado en ellos, el auditor expresará de conformidad con la NIA 705 una opinión con salvedades o una opinión desfavorable sobre los estados financieros. Si, debido a limitaciones impuestas por las circunstancias y no por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad, el auditor no puede determinar si se ha producido un incumplimiento, el auditor evaluará el efecto sobre su opinión de conformidad con la NIA 705. Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Es responsabilidad de la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Dichas disposiciones pueden afectar a los estados financieros de la entidad de diferentes formas. Por ejemplo, la forma más directa,
pueden afectar a información específica que la entidad esté obligada a revelar en los estados financieros o puedan prescribir el marco de información financiera aplicable. También pueden establecer ciertos derechos y obligaciones legales de la entidad, algunos de los cuales se reconocerán en sus estados financieros. Además, las disposiciones legales y reglamentarias pueden imponer sanciones en casos de incumplimiento. Responsabilidad del auditor. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad puede dar lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. La detección de los incumplimientos, independientemente de su importancia relativa, puede afectar a otros aspectos de la auditoría, como por ejemplo, la consideración por parte del auditor de la integridad de la dirección o de los empleados. Que una determinada actuación constituya o no un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias es una cuestión que debe ser determinada desde un punto de vista legal, lo cual, por lo general, queda fuera del ámbito de competencia profesional del auditor. No obstante, la formación práctica del auditor, su experiencia y conocimiento de la entidad y de su actividad o sector pueden proporcionar una base para reconocer que algunas actuaciones que lleguen al conocimiento del auditor puedan constituir incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Procedimientos para identificar casos de incumplimiento. El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que tengan un efecto fundamental en las actividades de la entidad puede ocasionar el cese de las actividades de la entidad o poner en cuestión su continuidad como empresa en funcionamiento. Por ejemplo, el incumplimiento de los requerimientos de la licencia u otro tipo de autorización para realizar sus actividades puede tener un impacto de este tipo. También existen numerosas disposiciones legales y reglamentarias relacionadas principalmente con los aspectos operativos de la entidad, que habitualmente no afectan a los estados financieros y que no se tienen en cuenta en los sistemas de información de la entidad relevantes para la información financiera. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un posible incumplimiento. Si el auditor descubre la existencia de las siguientes cuestiones o información sobre ellas, puede ser un indicio de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Número 1. Investigaciones por parte de organismos regulares o por departamentos de la administración o pago de multas o sanciones. Número 2. Pagos por servicios no especificados o préstamos concedidos a consultores, partes vinculadas, empleados o funcionarios públicos. Número 3. Comisiones por ventas o honorarios de agencia que parecen excesivos en relación con los habitualmente pagados por la entidad o en su sector de actividad o con los servicios realmente recibidos. Número 4. Realización de compras a precios significativamente superiores o inferiores a los del mercado. Procedimientos de auditoría. El auditor puede discutir los hallazgos con los responsables del gobierno de la entidad cuando puedan proporcionar evidencia de auditoría adicional. Por ejemplo, el auditor puede confirmar que los responsables del gobierno de la entidad entiendan del mismo modo los factores y circunstancias relativos a transacciones o hechos que han originado la posibilidad de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Si la dirección, o en su caso, los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan al auditor información suficiente acerca del cumplimiento por parte de la entidad de las disposiciones legales y reglamentarias, el auditor puede considerar adecuado consultar a los asesores jurídicos internos o externos de la entidad sobre la aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias a las circunstancias, incluida la posibilidad de fraude, así como sus posibles efectos sobre los estados financieros. Si no se considera adecuado consultar a los asesores jurídicos de la entidad o si el auditor no se satisface con la opinión de dichos asesores, puede considerar adecuado consultar a sus propios asesores jurídicos sobre si se ha cometido una infracción de disposición legal o reglamentaria, las posibles consecuencias legales, incluida la posibilidad de fraude y las acciones adicionales que, en su caso, debería emprender el auditor.
Evaluación de las implicaciones de un incumplimiento. El auditor evaluará las implicaciones de un incumplimiento en relación con otros aspectos de la auditoría, incluyendo la valoración del riesgo realizada por el auditor y la fiabilidad de manifestaciones escritas. Las implicaciones de casos específicos de incumplimiento identificados por el auditor dependerán de la relación de la comisión del acto y, en su caso, de su ocultación con actividades de control específicas, así como del nivel de la dirección o de los empleados involucrados, especialmente cuando se deriven de la participación de la más alta autoridad dentro de la entidad. En casos excepcionales, el auditor puede considerar si es necesario renunciar al encargo si las disposiciones legales y reglamentarias aplicables así lo permiten, cuando la dirección o los responsables del gobierno de la entidad no opten las medidas correctas que el auditor considere adecuadas en las circunstancias, incluso cuando el incumplimiento no sea material para los estados financieros. Para decidir si es necesario renunciar al encargo, el auditor puede considerar la obtención de asesoramiento jurídico. Si no es posible renunciar al cargo, el auditor puede considerar acciones alternativas, incluida la descripción del incumplimiento en un párrafo sobre las otras cuestiones en el informe de auditoría. Información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras o de supervisión. El deber profesional del auditor de mantener la confidencialidad de la información del cliente puede impedirle informar a una parte ajena a la entidad sobre incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias identificados o la existencia de indicios de incumplimiento. Sin embargo, las responsabilidades legales del auditor varían en función de la jurisdicción y, en ciertas circunstancias, el deber de confidencialidad puede ser invalidado por la ley o por los tribunales de justicia. En algunas jurisdicciones, el auditor de una entidad financiera tiene la obligación legal de informar a las autoridades supervisoras de los casos o indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Asimismo, en algunas jurisdicciones, el auditor tiene el deber de informar a las autoridades sobre las incorrecciones de aquellos casos en los que la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno o de la entidad no opten medidas correctas. El auditor puede considerar adecuado obtener asesoramiento jurídico para determinar la forma de proceder adecuada. Esta guía nos habla de una forma detallada de los incumplimientos que hay a lo largo de una auditoría. Sin embargo, también nos habla de las formas que se podrán detectar estas mismas. Si bien no nos especifica paso por paso para solucionarlas, nos indica cómo podemos identificarlas y algunas maneras de solucionarlas. Entonces, esta guía es de suma importancia, ya que como auditores nos podría facilitar de algunas cuestiones un poco difíciles en la vida real, ya que nos puede asesorar para detectar incumplimientos y cómo hacer para tratar de solucionarlas.